RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es un gusto saludar al doctor Fernando Calle, destacado constitucionalista, analista en temas políticos, es magistrado del Tribunal Constitucional. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Calle. Muy amable. No, para mí es muy grato, José, periodista de tanta data, con tanta experiencia, permitirme, además después de buen tiempo, ¿no? Pensé que estabas con el COVID, estaba preocupado, he mandado recorrer todos los hospitales. Lo que pasa es que en estas temporadas se entrevistan solamente sobre todo la prensa grande, ¿no? Sobre todo la prensa grande. Nada las voces de eso. que canten armoniosamente lo que quieren, ¿no? Usted va a cantar ahora de manera desarmoniosa. Yo canto a un solo tono, desde el himno nacional a marsellés y todos los idiomas, pero lo que te puedo decir es que agradecerte esta posibilidad para mí es un honor estar con tus oyentes y poder aportar en algo, ¿no? Es muy grato en momentos de tanta indecisión y que los peruanos por minutos hemos salido de nuestro cementerio y después retornamos, ¿no? Tenemos una capacidad de dormir fabulosa y avanzan las cosas sin que ojalá no nos dañen más de lo que ya está. A tus órdenes, José. En efecto, en los últimos tiempos hemos tenido 3 presidentes de la República, cambios de ministros, movilizaciones, el Congreso que emite leyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo está observando usted el panorama? La última vez que conversábamos, usted tenía cierta desazón y creo con justificada razón, ¿no? Que en el Perú se estaba entrando un proceso de caos, de desorden, de anarquía. ¿Eso es lo que está pasando? Bueno, en realidad incluso me preocupa que nos estén llevando a una especie de estado fallido, ¿no? Yo quiero que la gente me preste la atención. Yo reclamo mucho la lucha contra la impunidad y veo de que en realidad el poder oculto, al que he denominado hace casi 20 años, está ganando terreno, ¿no? Tú bien dices 3 presidentes, no sé cuántos ministros, ojalá que ahora que conversemos el lunes todavía sigue el presidente Sagasti, pero lo cierto es que, a ver, ¿cómo entiende la gente? Que nos escuchen, por favor, ¿cómo entiendes tú? ¿Cómo he entendido yo? Yo me he mareado en el caso del presidente Merino, después de Vizcarra, cuando los titulares de la prensa grande, cuando plumas conocidas, algunas vinculadas en los primeros días de Odebrecht, que salió su nombre, cuando profesores, etcétera. La cosa es que la gente que me está escuchando recordará, porque es reciente, que amanecimos con una dictadura. Todo era antidemocrático. Nacimos toda la prensa con un golpe de Estado. Todos los medios se dedicaban, desapareció el virus, no había virus, todos eran tumbarse a la dictadura. Decían que se vaya a la calle, hay que marchar, hay que tumbar al dictador. Interesante, ¿no? Primer día, segundo día. Por último salió un médico que siempre sale, creo, en R programas, y nos dijo, vayan a la marcha nomás, no hay contagio. Bueno, ahora lo he escuchado decir lo contrario, lo cual me parece saludable. Pero lo real es que después de 4 días de dictadura, yo no sé si han vivido esta gente que se ha estado expresando así alguna vez en dictadura, amanecimos con Sagasti en libertad. Volvió la democracia, volvió el virus, volvieron los derechos fundamentales, volvieron a recordar porque había una protesta en el sur y había otras protestas en otros sitios, y ya los titulares volvieron a recordar que estábamos en estado de emergencia, que las garantías constitucionales estaban suspendidas. Bueno, entonces comprenderás que eso ya estamos llegando al límite de querer burlarse de la gente y que la gente permita que se le burle. Yo apoyo a los muchachos, felicito que hayan sacado algunos su cartel no a la impunidad porque llena mi corazón, pero también es gracioso que durante todo ese tiempo hemos celebrado la heroicidad de 2 muchachos que murieron injustamente, pero han muerto otros 2 después en otra marcha. Y esos no existen para la prensa grande, no tienen apellidos, son anónimos y tampoco hacemos pompas fúnebres por ello. Entonces, todo esto nos hace pensar que desde la misma cabeza, desde el primer día, la anarquía que podría existir se ha oficializado, está institucionalizada. Escuchen por favor cuando el señor presidente Sagasti dice, después de que ya sube el poder, ¿no?
Lo peor que pueden hacer los peruanos es que se esté cambiando de autoridades. ¿Y por qué entonces se lo tumbaron al otro? ¿Por qué no sacaron con tanta facilidad al otro? Y luego, en su primer discurso, me parece, a su criterio, ha llamado héroes de la democracia, que hay que seguir protestando, hay que seguir luchando. Entonces, dígame usted, mi querido José, que eso no es una anarquía institucionalizada, yo no sé con qué finalidad, para no hablar del virus, que con usted hemos prevenido tantas veces, que usted debe tener las grabaciones y ojalá la gente las recuerde, y que no se moleste conmigo cuando digo que hay que cuidarse en extremo, ¿no? Pero en síntesis eso le diría en cuanto a su primera parte de la pregunta. Ahora, usted ha mencionado un término que en los últimos años poco o nada se ha avanzado, ¿no? El tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Incluso estamos viendo cómo un expresidente de la República que está siendo investigado ahora y que además, ¿no?, cuestionaba al Congreso de la República, a los dos últimos congresos los ha cuestionado el expresidente Vizcarra, ahora intenta ir al Congreso, ¿no? Cuestionaba también, ¿no?, el accionar del Congreso, intenta llegar al Congreso, está siendo investigado por el Ministerio Público y dice que él no se cobija en el Congreso, sino porque quiere devolver la prestancia al Congreso, que él finalmente lo disolvió, ¿no? Le hago esta pregunta porque no es falta de memoria, sino que los peruanos tenemos una capacidad para ubicarnos en tiempos cortos en espacios que más nos convengan, ¿no? Y en democracia, usted que tiene mucha experiencia, eso simplemente forma parte de la anarquía que conversábamos hace unos momentos, ¿no? Sí, pues el problema es que cuando la anarquía avanza podemos terminar un poquito mal. Fíjense usted, cuando usted menciona al presidente Vizcarra, yo quiero recordarle que fui el primer entusiasmado cuando dijo en su instalación de que la corrupción era hasta aquí nomás. Le envié una carta notarial para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Enviamos una segunda con Ricardo Belmo. Ya no voy a dar los detalles porque no les interesó ni quiénes éramos. Lo único que sí nos respondió vía la Cancillería, un embajador, cuando quiera estudiar el documento, nos dijo felicitándome: don Fernando, tiene usted razón, la Comisión Internacional es extraordinaria, pero en países donde hay corrupción. Entonces, ya pues te digo que esto suena, pues suena una burla general, salvo que tú coincidas y que los oyentes y televidentes coincidan con este embajador que no hay corrupción en el Perú, ¿no? Pero la verdad para mí era hasta ofensivo decir que mi tesis era buenaza, brillante, como dicen los chicos, pero inaplicable porque el Perú vivía tranquilo, no hay corrupción en el Perú, no pocos corruptos. Quizás lo decía porque la pandemia por un lado, la situación política por otro y el poder oculto por otro. Si tú analizas hoy, y la gente que me ayude, hoy no hay ni un corrupto preso, no hay ningún narco preso, todos han salido en sus casas como siempre. La gente pobre está en prisión o está en el cementerio, y en el hospital ya no creo porque no hay sitio, ¿no? Entonces, esto lo único que genera, aparte de una anarquía, indudablemente es una falta de credibilidad total. Ya la gente no cree en nada ni en nadie, ¿no? Decía un antiguo bolero, mi querido José, ya no creo en nada, hasta dudo de mí, ¿no? A esos extremos, porque suena pues a una burla muy grande. Ahora, soluciones hay muy sencillas. Yo no quiero hablar del presidente que está investigado, juzgado en su momento, puede ser candidato. Eso que entienda la gente. ¿Se acuerdan que decían que no se podía ser candidato si estabas investigado, que las reformas políticas? Entiéndase, José, que vamos a las elecciones con las mismas medidas, la misma forma que las anteriores. No ha variado absolutamente nada. Y vuelvo a afirmar lo que el primer día en cuanto se inauguró te dije: la reforma política, la reforma judicial es un fracaso, y pensé que este Congreso, inaugurado como consecuencia de ello, y todavía tiene tiempito para entrar algunas reformas antes de que llegue la segunda legislatura y darnos algunas actitudes ejemplares, ¿no? Por eso yo brevemente le diría a través tuyo al presidente Sagasti, que ha inaugurado esta expresión de que quiere recuperar la confianza. Señor presidente, la confianza a esta altura no se recupera sino con honradez y ejemplo. No le veo otra salida. Ahora, el otro aspecto, usted ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, lo que está ocurriendo también en los últimos años en el país, ¿no?
el Tribunal Constitucional se ha convertido en una suerte de gran Senado, ¿no? Para resolver los problemas que se trasladan del Congreso al Ejecutivo, y el Ejecutivo los observa de tal manera que van al Tribunal Constitucional, ¿no? Hemos visto varios casos, ¿no? Uno, el tema de la vacancia, el otro tema que estamos viendo ahora, ¿no? El tema de la ONP, el tema de las AFPs, ahora el tema de los contratos CAS en las instituciones estatales, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué capacidad tiene el Tribunal Constitucional para resolver estos temas? Que, como yo le digo, el Tribunal Constitucional parece ser que va a resolver día a día los problemas del país. Bueno, no tanto, porque un mini senado, no, si vuelve un senado de otra forma, tiene que ver unos tipos de problemas políticos. Lo que pasa que todo lo que ha tenido un embate con la Constitución ha ido hacia el tribunal y seguirá, y así es, para eso está el tribunal. Pero lo que no está bien, mire José, ya que toca a usted, lo que no está bien es, por ejemplo, y dése en cuenta de ello, que cada presidente de la República que ha tenido en estos tiempos problemas de choque con la Constitución o leyes que no le ha agradado, como dice el castellano, ¿no? La música, el tono tiene un énfasis hasta cuando se insulta, ¿no? Tiene una fuerza. Y usted los ha escuchado muy bien decir, si no aprueba el Congreso, si el Congreso aprueba esto, vamos al tribunal. Yo, como un ex magistrado, levanto mi voz de protesta en el sentido que la instancia majestuosa del Tribunal Constitucional no puede ser como si creyeran estos señores que son sus empleados, ¿no? Como que vamos para que resuelvan como queremos, solamente faltaría decir eso, ¿no? Y eso no está bien. Yo felicito al tribunal, aunque en anterior oportunidad del Congreso, si tienen memoria, no se avanzó con la rapidez de ahora. Yo creo que han visto una emergencia mayor. La admisibilidad pasó varios días, acuérdese usted, hemos hablado hasta, la pregunta era ¿cuándo se admite? Yo le decía, y estábamos en eso. Ahora se ha admitido a la media hora y a los 45 minutos se ha notificado al Congreso. No sé si los magistrados han leído todo, ¿no? Presumo que sí, porque son brillantes, es un tribunal moderno. Pero lo que sí le puedo decir es que hay temas que sin duda tendrán que reflexionarse y que empata a una profundidad cada caso de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, lo que yo no considero bien, con todo respeto y cariño, porque la institución uno la quiere y además sabes que es una esperanza de orden jurídico, pero por ejemplo, el pleno que yo integré, el anterior, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y si leen el reglamento y la ley orgánica, siempre se ha dicho que los magistrados no adelantan opinión. Yo siempre he dicho que este es un tribunal muy moderno, ¿no? Nos sacaron la sentencia de Huatuco, que no han dicho nada los abogados, nos sacaron las famosas sentencias interlocutorias, que considero una aberración en mi modesta opinión a la justicia, porque yo no creo que sea justo resolver sin escuchar a una de las partes, pero en fin, los directos que podrían ser los justiciables y los propios abogados no han dicho nada, pero es una modesta crítica de este artesano del derecho. Pero por otro lado, es costumbre, está en la norma, que cuando alguien critica una sentencia del tribunal, los que responden, y eso lo habrán escuchado en su momento de los propios magistrados, responden los que han hecho mayoría. O sea, solamente absuelven todos los que han hecho mayoría. Pero en los últimos tiempos, sobre todo por estos nuevos procesos, no solamente han respondido los que eran minoría, sino he visto algo más que espero yo no dañe la legitimidad y majestad, porque se han atacado, bueno, un grupo ha atacado al otro magistrado diciéndole que no tienen la razón, y etcétera, etcétera, que la gente ha escuchado mejor, o destacando su sentencia como la mejor, aunque sea minoría. Pero lo más grave es el adelanto de opiniones, ¿no? Que salen... Bueno, se ha hecho una costumbre, ¿no? Yo creo ya no un día antes, sino hace un mes antes van haciendo una especie de entrevistas, diálogos, conversaciones, anunciando su voto. En algunos casos, o por lo menos la dan a entenderse, ¿no? Porque no hay necesidad de decir voy a votar así, ¿no? Pero que haya una coherencia. Bueno, por eso le digo, es una modernidad que tiene este tribunal desde que está, ¿no? La modernidad que tienen, por ejemplo, de algunos magistrados decir que no se elige este tribunal ahora, no hay los requisitos, la mediocridad, se necesita la meritocracia, y si usted ve, José,
ninguno de ellos ha presentado, creo, ni su título de bachiller. O sea, ha sido un concurso de tute a tute entre las fuerzas políticas y han sido invitados, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero de ahí a decirle, la gente, ¿qué puede pensar? Puede pensar que yo me quiero quedar en el tribunal unos 3 años más, ¿no es cierto? O que estoy arreglando y ya parece una conspiración que no se quiera elegir, pero eso ya quedará a criterio de ellos. Usted me ha hecho preguntas muy importantes con relación a lo que podemos sentir ahora, y yo no quiero descuidar lo que dije alguna vez ante usted. Yo he señalado, y que espero equivocarme, decía el señor presidente, en primer lugar en Europa y Estados Unidos, cuando usted ve este tema, habla el presidente de la República 10 minutos, 3 minutos, y los que hablan, si es Europa, los primeros ministros hablan también 3 minutos, y está rodeado de un equipo de científicos, ¿no? Y de médicos, que son los que hacen la exposición del problema que se está viviendo en salubridad. Sin embargo, aquí hemos tenido horas y horas con el presidente que parecía médico, técnico, fisioterapia y todo, y a las finales eso iba, nunca hablaba, ni un científico nos ha hablado, ni un médico, y eso iba, lo que me ha quedado grabado es lo siguiente, que quiero no compararlo, porque yo creo que nosotros tenemos derecho a una propia interpretación, pero el presidente decía, acuérdense todos, no podemos dar libertad en sus casas, tienen que seguir con la cuarentena, tienen que seguir con las restricciones hasta que lleguemos a la curva, me emocionaba yo esa parte, y una vez entremos a la meseta. ¿Qué quiere decir, presidente? No, es que en la curva es cuando comienza a descender, nos decía, y la meseta ya cuando se regulariza y ya no hay más contagios y menos muertos, ahí damos libertad, ¿no? Porque si no sería atentar contra la salud, de ninguna manera. Pues bien, ¿cuándo hemos llegado a la meseta, José? Yo no entiendo. Ahora, lo que sí entiendo y lo viví en Europa, cuando llegaron a la meseta, la curva y la meseta, es decir, ya no había contagiados, y creo que nadie quedaba en los cuidados intensivos o los saldos de ello, ahí recién dieron libertad, que vinieron el gran problema que lo están pagando ahora de las discotecas, las playas, las reuniones, y lógicamente también lo he vivido cuando aparecieron 4 contagios en el sur de Italia y en Alemania, inmediatamente tomaron restricciones que movió a gente comercial, en protestas, marchas en Roma, en Milano, en todo lado, porque obviamente recién tenían un tiempito recuperándose económicamente, pero el gobierno tuvo que ver que esto tenía que pararse. ¿Y cuáles fueron las restricciones inmediatas? E incluso Estados Unidos. Obviamente los centros comerciales en Europa cerrados los domingos. Los restaurantes a partir de las 6 de la tarde cerrados totalmente. Uno a las 9 de la noche tiene que estar en su casa, cerrado. Y ahí, obviamente, la mascarilla es una institución ya, porque si no se la pone, le ponen una multa económica. Y una serie de restricciones que las hicieron en cuanto aparecieron 200 contagiados. Entonces yo miro aquí y digo, ratificado, pues, yo me acuerdo de cuántos presidentes contra los que humildemente luché, que nos decían que éramos el primer país del mundo, igual que los tigres del Asia. Ahora somos un ejemplo, porque yo la verdad no conozco de medicina, pero quiero creer que ya hemos superado todo. Sin llegar a la meseta, todo se abre, todo se apertura, que siga la juerga, las fiestas, que empiece todo. Y la verdad me preocupa porque la presidenta de la Seguridad Social, que le vuelvo a pedir disculpas si no está procesada, y si el señor Sagasti no se ha dado cuenta también, porque es un luchador impresionante contra la corrupción, no tienen familiares, nadie en los puestos públicos, dijo textualmente hace un tiempito que podíamos llegar a 2 millones de contagiados, en letras chiquitas, 15,000 en UCI, que no tenemos la capacidad. Dicho eso, tengo derecho a estar preocupado como el último peruano y transmitirle a todos de que por favor, que se cuiden. Yo no soy nadie, solamente pedir que se cuiden porque el gobierno nos está pidiendo que consumamos, que salgamos. De repente es la mejor solución y la van a comprar en Europa, la van a adquirir en todo lado, no de ejemplo, no lo sé, José, pero eso es preocupante. Así es, mi estimado doctor Fernando Calle, yo le agradezco y lo invito para, a lo mejor este fin de semana, para hablar con más amplitud el sábado, a lo mejor acá en los estudios de RCR, estos temas, porque hay temas que quedan en el tintero y siempre son saludables ponerlos, ¿no?, en el debate, en el día a día. Como siempre le agradezco la gentileza, mi estimado doctor. No, yo le agradezco a usted y le ruego a la gente
que se pongan al frente de su casa y usted un grito de no a la impunidad. Hasta los niños deben gritar no a la impunidad, porque el poder oculto debe ver que estamos vivos, José. Pareciera que actúan como si aquí todos fuesen muertos, ¿no? Y eso no puede ser, no puede admitirse. Yo me apeno, mi solidaridad total con los dos muchachos que seguimos con toda obligación ciudadana recordando, pero hay otros muertos también, pues no sé, aquí el gobierno separa a los muertos, parece, de Lima hasta el kilómetro 300, y del kilómetro 300 y esos muertos no existen, no lo sé, no existe lo de Oroya, que levanto mi protesta, pero en fin, sería largo extendernos. Yo le acepto la invitación, ¿no? Por fin, porque de repente ahí no han desinfectado bien. No, acá todos los protocolos. Estamos en comunicación. Ok, mi estimado doctor, como siempre, un gusto conversar de esta manera agradable, un poco distendida de hacer una conversación, pero abierta y franca. Yo le agradezco la gentileza. Como debe ser. Ya, muy amable, mi estimado doctor. Conversamos con el doctor Fernando Calle, constitucionalista, analista en temas políticos, ex magistrado del Tribunal Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.